siguiente proyecto, exacto, que no te veía, es la exposición Pintar, crear, viure, dones artistes de l'Alt Empordà, 1830-1936, impulsada por el Museo del Empordà de Figueres, cuyo director, Eduard Beck Vilar, está aquí con nosotros. Es una exposición súper interesante que coincidió en el tiempo con la exposición Invitadas, pero a diferencia de Invitadas, que suscitó cierta controversia, digamos que la exposición del Museo de Figueres lo que suscitó fue una rara unanimidad, ¿no?, de la crítica, o rara o no, una extraordinaria unanimidad de la crítica dentro de la escena artística. Fue una exposición que impactó mucho, pese a su carácter, podemos decir, local. Y Eduard, el director, nos explicará las claves de por qué impactó, y por eso es una buena práctica. Y quiero decir también que, aunque no sea el tema principal, Eduard está en la Comisión de Feminismes y Identitats, es Aixina, ¿no? Feminismos e Identidades de la xarxa de la Red de Museos de Arte de Cataluña, y que entonces es también una buena oportunidad. Están haciendo cosas muy interesantes desde esa comisión, acompañando proyectos, y que yo creo que también está bien que aprovechemos que está aquí él para que nos lo cuente cuando, en fin, tienes tiempo para todo, no te preocupes. Muchas gracias. Vale. Hola, muy buen día a tothom, muy buenos días a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer muchísimo a la Asociación Mujeres en las Artes Visuales la organización de este espacio para conocer otros proyectos, porque a veces el día a día de nuestros trabajos nos obliga a levantar un poco la cabeza del ordenador, y foros como este pues te dan una perspectiva de estos proyectos que pasan en todo el territorio. Como decía Toni, el Museo de l'Empordà... Disculpa. No utilizo. Vais a ir paseando por la exposición que hicimos. Es una visita virtual a la exposición Pintar, crear, viure, dones artistes a l'Alt Empordà, 1830-1939. Mientras yo voy hablando, pues vais a ir siguiendo un poco la visita que se podía hacer en el espacio offline, por así decirlo. Pues, como decía Toni, el Museu de l'Empordà forma parte de la xarxa de museos d'art de Cataluña, es la red de museos de arte de Cataluña, en la cual hay diferentes comisiones, y una de esas comisiones es precisamente la de Feminismos e Identidades, en la cual estamos trabajando en diferentes líneas. Un proyecto que iniciamos hace ya unos años atrás fue el de recopilar una lista de artistas. O sea, teníamos que conocer qué artistas mujeres formaban parte de las colecciones públicas de los museos de Cataluña, porque de esa manera podíamos empezar a trabajar proyectos con más profundidad. Eso lo estuvimos trabajando durante más de un año. Fue un encargo que se realizó a la doctora en Historia del Arte, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, María Garganté, y el resultado fue un documento con más de 1000 nombres de mujeres artistas que forman parte de las colecciones de los museos de Cataluña. A partir de ese proyecto, a partir de ese documento, hemos empezado a trabajar, y el segundo proyecto que hemos impulsado es la recuperación de la memoria de artistas que nacieron durante los años de la posguerra, artistas que todavía están vivas, evidentemente, que algunas siguen trabajando, y que queríamos saber un poco cuál era su punto de vista desde este pasado que es poco conocido por lo que ya todas sabemos, ¿no? En principio, este proyecto se va a presentar el año que viene.
Volviendo un poco a la exposición que estáis viendo en la pantalla, el proyecto Pintar, Crear, Viure, Dones Artistes a l'Alt Empordà, fue un proyecto de investigación que nace de la necesidad de identificar a las mujeres artistas del Alt Empordà. Con el proyecto de dirección que estábamos realizando desde finales del 2017, cuando yo me incorporé a la dirección del Museu de l'Alt Empordà, veíamos que el proyecto de dirección tenía unos objetivos que era claramente ir hacia la paridad, hacia la igualdad en todos los proyectos, pero necesitábamos tener documentos que nos visibilizaran cuáles eran aquellas artistas que habían trabajado en nuestra zona geográfica. Eso no se había hecho. Cuando hablamos con la conservadora del museo, la Teresa Miquel Malé, vimos que teníamos muchos trabajos de investigación sobre arte en el Alt Empordà. La mayoría incluían nombres de algunas mujeres, pero en ninguna investigación se había hecho una mirada en profundidad al trabajo de las mujeres. Luego, pues, hicimos un paso hacia atrás para poder ir más adelante y decidimos trabajar propiamente, pues, la producción artística de las mujeres en el Alt Empordà. No nos pusimos límites cronológicos, empezamos la investigación, la encargamos a Cristina Massanés, que es escritora, es periodista, trabaja también como documentalista en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, en el MACBA, es una comisaria independiente de exposiciones también. Le encargamos el proyecto de investigación y el comisariado de la exposición y, como decía, no nos pusimos límites cronológicos al inicio, podemos decir, y dejamos que la propia investigación los pusiera. Al final llegamos hasta 1830 encontrando a mujeres que habían trabajado en ese momento y por eso el límite, cuando ya producimos la exposición, fue 1830 hasta 1939. No hace falta que explique en ese auditorio el por qué decidimos que fuera al final de la Guerra Civil Española el límite cronológico que cerrara el proyecto. Durante el proceso de trabajo, Cristina Massanés investigó en archivos, en prensa de época, sobre todo, también haciendo muchísimas entrevistas con los familiares de las artistas. La verdad es que pocas familias consideraban artistas a sus antepasadas. Muchas veces encontramos escondidas las obras de estas artistas. Tuvimos la necesidad de hacer un gran trabajo de restauración, porque la mayoría de las obras que íbamos recuperando estaban en muy mal estado de conservación. Por eso el proyecto también tuvo que hacer un gran trabajo de conservación. También durante el proceso íbamos encontrando muchísimos nombres. Al final expusimos 31 mujeres artistas con más de 100 obras en esta exposición, pero la verdad es que encontramos muchísimos nombres. Y luego teníamos que ir definiendo un poco las características que creíamos que tenían que tener para formar parte del proyecto. Finalmente decidimos que serían mujeres nacidas o que habían residido en el Alt Empordà, con producción artística localizada, por lo tanto, que pudiéramos exponer obras de estas artistas y, sobre todo, que en algún momento hubieran tenido una referencia en la prensa de la época, por pequeña que fuera. Si encontramos una referencia en prensa, pues formaban parte del proyecto expositivo. En ningún momento valoramos la calidad de las obras. Como decía Linda Nochlin, ¿no? Las estructuras institucionales y sociales han hecho imposible para las mujeres lograr la misma excelencia artística o el éxito que los hombres. Por lo tanto, delante de las posibilidades diferentes, pues también decidimos que teníamos que exponerlas a través de otro discurso. Y precisamente fue el discurso con lo que más discutimos con Cristina Massanés, la comisaria de la exposición, hablando de cómo tenemos que exponer a esas mujeres.
haciendo un poco de debate, pues nos preguntamos, ¿qué sentido tiene exponerlas de forma cronológica? ¿Qué sentido tiene exponerlas de forma temática o por técnicas artísticas? No tenía absolutamente ningún sentido, porque todo era muy irregular, teníamos mucha pintura, teníamos dibujo, como vais viendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo para exponerlas? Y Cristina Massanés, que está formada evidentemente en estudios de género, precisamente aquí en Valencia, pues nos hizo una propuesta que creemos que es evidentemente pues, el punto más positivo de todo el proyecto, ¿no? Y que es acercarnos a la producción de mujeres artistas en el Alt Empordà desde el feminismo y desde las teorías del género. De esta manera creamos 7 ámbitos expositivos. Un primer ámbito dedicado a la pintura y clase social, mujeres del 1800. Aquí encontramos una sorpresa. Aquí hemos encontrado pocas sorpresas durante todo el proyecto, pero encontramos una sorpresa con mujeres del 1800 y fue Pilar Nouvilas, una mujer que trabajó desde finales del siglo XIX, murió en 1939 y realmente tiene una obra muy interesante. Recuperamos 3 piezas que no se pueden imaginar cómo estaban de conservación. Realmente hubo un trabajo de restauración de más de 3 meses para poder exponer estas piezas. De hecho, una idea de la comisaria fue exponerlas sin restaurar, porque es para visualizar el estado de conservación y cómo hasta la fecha pues, se ha tenido en consideración la producción de mujeres, ¿no? Pero al final decidimos, desde el punto de vista del museo, pues, hacer la restauración. El segundo ámbito era una habitación propia. Ya no digo nada más, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que muchísimas de estas mujeres, porque tenían una habitación propia, podían pintar, podían desarrollar su actividad artística. En este espacio hubo, por ejemplo, a Caterina Albert. No sé si conocen la obra de Víctor Català, ¿no? Solitud, evidentemente. Pues Caterina Albert tiene una obra pictórica, una obra artística, una obra plástica importantísima, de mucho interés, pero muy desconocida. La expusimos en esta habitación propia porque su padre le dijo: mira, chica, tú que haces esas cosas raras como mujer, aquí tienes un espacio y haz lo que quieras en este espacio, ¿no? Y precisamente en la exposición hay un cuadro donde se ve esta habitación propia, ¿no? La educación de las chicas, ¿no? En finales del 19, principios del 20, pues hay un interés para que las chicas, evidentemente, con posibilidades económicas, pues puedan desarrollar actividad en el mundo de las artes, piano, artes plásticas, pero esto se terminaba cuando se casaban, porque luego tenían otras obligaciones, que era pues, estar al servicio de la familia. Otro ámbito fue el de peligrosamente modernas. Aquí también estuvimos discutiendo mucho el título de este ámbito, ¿no? Si era adecuado o no era adecuado, y finalmente decidimos que sí, porque realmente el peligro era percibido por el patriarcado y no de otra forma, ¿no? Aquí expusimos, por ejemplo, a Ángeles Santos Turruella y otras artistas, muchas de ellas residentes en Cadaqués. Y también expusimos a una fotógrafa que es May Rahola y que fue otra de las sorpresas que nos brindó este proyecto. Una fotógrafa que estuvo trabajando durante los años de la República, se tuvo que exiliar en Toulouse y que tiene una producción fotográfica interesantísima y que se pudo ver por primera vez desde que expusiera durante los años 30 en esta exposición. El convento como ámbito de libertad, contradicción en los términos, bueno, pues desde el punto de vista de la cultura no. Otra de las sorpresas, la tercera y es la última de las sorpresas grandes que tuvo este proyecto fue el descubrimiento de Paulina Bouchot, considerada a día de hoy la primera fotógrafa española. Veremos si hay alguna anterior, pero esta es a día de hoy la primera fotógrafa española. La localizamos en las colecciones reales, en un libro de oraciones dedicado a la Virgen María y que Paulina Bouchot, que era monja, evidentemente, regaló a la reina Isabel II. Cuando hicimos, imagínense cómo son las cosas, cuando hicimos el préstamo a las colecciones reales, evidentemente pues en la petición decíamos que queríamos abrir el libro por la página, no me acuerdo, la 2 o la 3, la que fuera, había una imagen. Esta es May Rahola. Cuando recibimos la respuesta de colecciones reales nos decían que si nos habíamos equivocado,
que el libro era muy interesante por la cubierta que tenía, porque era una cubierta neogótica que estaba muy bien hecha y que estaba hecha en unos talleres de Barcelona y que si nos habíamos equivocado. O sea, ni en las colecciones reales tenían conciencia de que aquel libro escondía las fotografías de la considerada primera mujer fotógrafa del Estado español. Evidentemente, en otro departamento, que era el departamento de fotografía, Reyes Utrera era la primera que había puesto en valor a esa fotógrafa, ¿no? Pero desde la biblioteca no tenían conciencia de ello, ¿no? Otro ámbito fue el techo de cristal. Aquí expusimos a una fotógrafa también, María Tort, que bueno, pues, trabajaba con su marido y expusimos 3 fotografías, básicamente porque son fotografías de estudio donde sale el marido y su hija. Por lo tanto, no estaban firmadas, pero deducimos que quien fue la fotógrafa fue, evidentemente pusimos atribuciones, porque no estaba firmada, pero es un poco esa teoría que todas conocéis. Y al final, como ámbito de cierre de la exposición, un ámbito que titulamos de modas y muñecas, creación y diseño industrial. Queríamos también hacer visible el trabajo de mujeres que fueron pioneras en el ámbito pues del diseño industrial y de la moda, ámbitos también de la alta costura, ámbitos también históricamente, ¿no? de hombres. Y por eso expusimos a 2 mujeres en este ámbito. Y más allá de la investigación, veíamos que la exposición empezó el mes de octubre, hicimos una prórroga por todos los temas estos del confinamiento, la alargamos un poco más, pero la exposición se terminó. Veíamos que teníamos también un catálogo importante donde se recogían diferentes artículos de investigación y también la biografía de las 31 mujeres artistas con todas las obras de la exposición. Hicimos un esfuerzo económico porque somos un museo local, como les comentaba, y tenemos unos presupuestos limitados, pero hicimos un esfuerzo para realmente dignificar el trabajo de esas mujeres. Y lo que hicimos para que ese trabajo fuera más duradero, para que tuvieran más presencia, para darles una oportunidad, fue crear un Wikiproyecto. Nos pusimos en contacto con wikipedistas para que todas las mujeres de la exposición terminaran con un artículo en Wikipedia. De esa manera están todas accesibles a través de la red. Y la verdad es que con 3 semanas la comunidad de wikipedistas de Cataluña hizo artículos de todas las mujeres. Desde aquí un agradecimiento al trabajo que se hace desde Wikipedia. Algunos artículos más desarrollados, otros menos desarrollados, pero al menos tenemos la presencia de todas esas mujeres artistas en Wikipedia. También cambiamos, modificamos, redactamos nuestra política de adquisiciones pidiendo que pues nos dieran la posibilidad de adquirir piezas, fuera con intercambio de propiedad o no, de estas mujeres que estaban expuestas. A partir de aquí, pues hemos tenido donaciones, hemos tenido ofertas de compra también, para ir ampliando nuestro fondo patrimonial también con nombres de mujeres artistas. Y nada más, como plan de futuro también relacionado con esta exposición y relacionado con May Rahola, la fotógrafa que os comentaba, pues vamos a ir tirando de hilos y el primer hilo que vamos a tirar es de May Rahola. Ya estamos preparando una exposición para el octubre del año que viene con el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo de l'Empordà de Figueres para presentar una exposición de esta fotógrafa que estoy seguro que les va a sorprender. Muchísimas gracias.